Domingo 16 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, os ruego no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Ellas son vuestra gloria. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual te deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra. Que Él, según la riqueza de su gloria, os dé firmeza en la virtud, por su Espíritu, para que crezca en vosotros el hombre interior, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Estad arraigados y cimentados en la caridad, para que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la largura, y la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Así os llenaréis con la piedad de Dios, al que puede, por la virtud que obra en nosotros, operar infinitamente más allá de lo que pedimos o pensamos. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Jesucristo, y en todas las generaciones de los siglos. Amén. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús un sábado a comer en casa de uno de los principales fariseos, y le estaban acechando. Y aquí que un hombre hidrópico se puso delante de él, y Jesús dirigióse a los doctores de la ley y a los fariseos, les dijo: ¿Es lícito curar en sábado? Mas ellos callaron. Entonces, tomándole Jesús de la mano, le sanó y le despidió. Luego les dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey se le cae en un pozo, y no le saca luego, aun en día de sábado? Y a esto no podían replicar, observando también cómo los convidados escogían los primeros asientos en la mesa, y les propuso una parábola diciéndoles: Cuando fueres invitado a bodas, no te eches en el primer lugar, no sea que haya allí otro convidado de más distinción que tú, y venga el que os convidó a entre ambos, y dirigiéndose a ti te diga: deja el sitio, y entonces tengas que ocupar el último puesto con vergüenza tuya. Mas cuando se te llame, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces serás honorado ante los demás comensales, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado cómo en este Evangelio nuestro Señor quiere hacer resaltar que es lo que es la voluntad de Dios, que a veces no es lo que nosotros imaginamos que sea la voluntad de Dios, sino lo que es realmente. Y aquí nuestro Señor puso a prueba a estos fariseos porque les dijo que ellos eran tan celosos del respeto del sábado, pero como nuestro Señor les decía, cuando ustedes tienen un asno, un buey, se cae en el pozo y no lo saca, aun si es día de sábado, quiere decir que Dios tiene sus leyes, pero a veces hay excepciones, y que Dios en su bondad hace excepciones en ciertas cosas, no en todo, pero en ciertas cosas, porque es más importante a veces la caridad hacia el prójimo, o alguna necesidad que hace que pues uno no puede respetar ciertas leyes, ¿verdad? Como sabemos, el domingo es el día del Señor. En ese momento era el sábado, en ese tiempo, y el sábado ellos le daban excesiva importancia. Es decir, que nuestro Señor dice: ¿por qué yo no voy a curar a este hombre el día de sábado? Un hombre que vale más que un asno o que un buey,
Entonces, si yo con el buey puedo tener el gesto de sacarlos del pozo, ¿por qué yo no voy a poder hacer eso con una persona, que es más importante? Quiere decir que en el domingo no se puede trabajar, claro está, pero a veces por motivos de caridad, por obras de caridad, se puede hacer. En ese sentido no hay prohibición. Entonces los fariseos, pues a pesar de que nuestro Señor les daba la evidencia, las razones, no se rendían a eso y no aceptaban, a pesar de que nuestro Señor hacía un milagro, a pesar de que nuestro Señor daba el ejemplo con su santidad, el ejemplo de su santidad, de su bondad, todo eso era suficiente para darle la razón, para escucharlo, que era un enviado de Dios. Y entonces todo eso son infidelidades a la gracia, a las gracias de Dios. Entonces tengamos cuidado, porque en la vida cristiana no hagamos de la vida cristiana algo demasiado simple y hacer reglas demasiado rígidas. A veces hay varias cosas que entender en nuestra religión, y por eso a veces no hay que simplificar las cosas de una manera un poco racional. Y en el domingo pasado yo hablé de la cuestión de la gracia de Dios, de la fidelidad a la gracia, de las gracias que Dios puede dar, y que debemos estar atentos porque son diferentes en diferentes circunstancias. Pues la gracia habitual, que es la gracia que está en el fondo del alma, que hace que seamos hijos de Dios, y esa es una gracia estable que siempre está ahí y que nunca nos abandona, a menos que hagamos un pecado grave, un pecado mortal. Después están las gracias actuales, que son gracias sobrenaturales, en las cuales Dios nos ayuda puntualmente a cada momento para hacer diferentes obras, diferentes acciones, y en cada momento nos da una gracia actual que no es igual que otras, porque en ciertos momentos necesitamos gracias de fortaleza, a veces necesitamos gracias de paciencia, a veces necesitamos gracias de sabiduría, etcétera. Entonces esas gracias actuales son transeúntes, quiere decir que son momentáneas. Y después están las gracias que son todos esos bienes o ocasiones materiales o providenciales en nuestra vida, que nos dan la oportunidad de amar y servir a Dios, y amar y servir al prójimo. Entonces esa es otro tipo de gracias que no son estrictamente sobrenaturales, pero que son oportunidades para hacer fructificar las gracias actuales y la gracia santificante. Entonces todo es gracia, y todo lo que nos pasa es una oportunidad para servir a Dios, para crecer en el amor de Dios, sea bueno, sea malo. Esas gracias providenciales de Dios que pasan en nuestra vida siempre son una oportunidad para servir a Dios. Así que todo lo podemos dirigir hacia Dios, aunque nos pasen cosas malas, nos pasen cosas buenas, aunque todas las cosas que Dios nos da, todas las oportunidades que Dios nos presenta, todos los hechos que ocurren alrededor de nosotros son una oportunidad para practicar las virtudes. Entonces, es verdad que podemos saber que una gracia nos es dada, pero una cosa es saber y una cosa es ser fiel, porque no es suficiente saber, hay el trabajo de la fidelidad. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque en qué medida somos fieles a la gracia de Dios, a veces no nos damos cuenta o no caemos en percibir eso, porque en cierta medida estamos ciegos. Puede ser que estemos ciegos un poquito y que no veamos las cosas. Por eso hay que tratar de sacudirnos, de restregarnos los ojos para ver claro y hacer las cosas bien. Así que
las gracias de Dios a veces las percibimos, pero no las tomamos en cuenta, o no las valoramos, o estamos distraídos, ¿verdad? Es como esa semilla que buen sembrador sembró, que una cayó en la piedra, otra cayó en el camino, y todas unas fueron devoradas por las aves, otras se perdieron porque no había agua. Así que esa semilla también son las gracias que Dios nos da en nuestra vida, y que debemos valorarlas para no desperdiciarlas. Y hay ciertas gracias que Dios nos da que ya nunca nos las volverá a dar, tal vez, que ya nunca habrá esa oportunidad. Así que tener mucho cuidado, y cada segundo, cada instante de nuestra vida es importante porque tiene consecuencias eternas. Así que todos los actos que hagamos en esta vida tendrán una recompensa eterna si somos fieles. Todos esos actos de fidelidad de todos los días, a nuestros deberes, a nuestras oraciones, todos actos de paciencia, esos actos de esfuerzos chiquitos o grandes, todos tendrán una recompensa. Pero sobre todo y ante todo es los actos de caridad que tendrán la mayor recompensa, porque no es solo los actos materiales. Entonces, en la fraternidad se insistía mucho, cuando yo estaba ahí, que el deber de Estado, ¿verdad? Pero se lo concebía como una cuestión muy material. O sea, por ejemplo, el trabajo que se hace, hacerlo bien, ser puntuales, sí, es verdad, todo eso es verdad, es una obligación, pero no son las cosas más importantes. El primer deber de Estado es amar a Dios. El primer deber de Estado es tener la fe y conservarla. Así que nos podemos perder en muchos de esos detalles y olvidar lo esencial, que es la conservación de la fe y el incremento de la caridad, como hacían esos fariseos que se detenían mucho en estos actos de que el sábado no se hace esto, pero nuestro Señor les dijo, no, es que esas son cosas materiales, está bien, son deberes, pero no es lo más importante. Entonces nuestro Señor quiso sobre todo inculcarles el espíritu de fe, el espíritu de caridad, que todos esos pequeños actos del deber de Estado, que como tal como se concebía en la fraternidad, eran siempre esas obligaciones materiales, ¿verdad? Que si bien son también importantes, pero no son tan importantes como la conservación de la fe y la conservación de la caridad, el crecimiento de la caridad, que es lo principal. Entonces, cuando uno se pone a negligir lo esencial, entonces uno empieza a perderlo. Entonces, en nuestra época, ¿cuál es el primer deber de Estado para un católico? Pues unos dirán, no, es que una mujer en su casa pues tiene que lavar los platos, tiene que cuidar la casa, tiene que hacer la comida. No, eso es secundario con relación a la conservación de la fe. Entonces hoy la gente a veces hace bien las cosas humanamente, pero no se preocupan que en el mundo hoy la gente se esté alejando de Dios, que en la iglesia haya una crisis tremenda, que los hombres de iglesia estén perdiendo la fe, y que eso pone en peligro a su propia familia, a sus propios hijos, a ellos mismos. Entonces, el primer deber de Estado es preocuparse por eso, porque una persona puede haber hecho bien todo lo que hacía y no tener fe, y eso no la va a salvar. Entonces, sí, la fidelidad constante a la gracia en todo momento es esa fidelidad a nuestras obligaciones materiales, claro que sí, pero siempre por motivos de fe, por motivos de caridad,
y ante todo la intensidad de esta fe y de esta caridad, la práctica de las virtudes, ¿verdad? Porque nuestro Señor reprochó muchas veces a los fariseos de hacer todo consistir en prácticas, en cosas exteriores, ¿verdad? Esa mentalidad poco cartesiana de todo se reduce a un aspecto material, una cuestión matemática. Pero nuestro Señor les insistía mucho en el sentido de las virtudes, es decir, las virtudes son las que valorizan nuestros actos, así que yo puedo hacer una misma acción, pero lo que le da valor a esta acción delante de Dios es los motivos de fe, de caridad y según las virtudes. Entonces eso debemos tener atención a eso, y ahí está precisamente la fidelidad a la gracia. O sea, la gracia, la fidelidad a la gracia no es solo una cuestión material, es sobre todo un espíritu, un estado de ánimo que está inspirado en Dios, en las virtudes más nobles, que son la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, hagámonos la pregunta, es que yo hoy fui a trabajar, hoy hice mis obligaciones, las hice bien, pues eso, qué bueno, pero es que, ¿por qué las hice? Es que yo las hice porque lo único que me interesa es el dinero y que quiero que me paguen, entonces yo no estoy pensando todo el día el dinero o a las ventajas materiales que voy a sacar de eso. Bueno, eso no tiene una recompensa en el cielo porque estás buscando solo un bien material. Pero para que eso tenga una recompensa debe hacerse por motivos sobrenaturales, por motivos de fe. Así que yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy haciendo su voluntad, yo estoy cumpliendo mi deber como hijo de Dios, y en ese sentido yo lo estoy haciendo por amor a Dios, ¿verdad? Así que como Santa Teresita del Niño Jesús, cualquier acción que hacía la santificaba, a cosas muy triviales, muy sencillas, pero las hacía con un amor intenso por Dios. Y entonces eso le valorizaba esos actos, los valorizaba delante de Dios y hacía que cositas insignificantes tuvieran un gran valor y una gran recompensa en la otra vida. Entonces, eso es fidelidad a la gracia, eso es fidelidad, ¿verdad? Es siempre buscar las cosas por sus motivos más profundos, no hacer solo superficialmente. Así que cuando la teología católica nos enseña, nos enseña que todas las virtudes tienen un objeto, es lo que dice Santo Tomás, lo que enseña la teología tomista, que todas las virtudes tienen un objeto, y finalmente todos los objetos de las virtudes se resumen en la fidelidad a dos cosas, a la verdad y a la bondad. Entonces, todas las virtudes buscan la bondad, la verdad y el bien de una manera diferente, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, practico la virtud de justicia, y yo hago lo que es justo porque es justo, y lo que es justo es algo bueno, ¿verdad? Yo practico la virtud de la prudencia porque yo me sirvo de la verdad para tomar decisiones correctas. Entonces, es la verdad, ¿verdad? Entonces, todas las virtudes se basan en el amor y la fidelidad a la verdad y al bien. Entonces, si yo quiero preguntarme si yo soy fiel a la gracia, pues si yo soy fiel a la verdad y al bien en todo momento, yo soy fiel a la gracia. Es una manera de saber, ¿verdad? Entonces, en todas las cosas, si yo amo a Dios, ¿por qué yo amo a Dios? Porque es infinitamente bueno, y eso es una verdad. ¿Y por qué amo a Dios? Porque es bueno, y eso es la bondad que estoy buscando en Él, ¿verdad? Y todas las virtudes se pueden comprender con respecto a la verdad y el bien. Entonces, la perversión de las virtudes, que es el espíritu farisaico,
es desviar de eso y fijarse más bien en el aspecto material de las virtudes, que a veces no digo que sea malo, pero no es lo principal y no es lo que da realmente el valor virtuoso de nuestros actos. Así que debemos, cuando hacemos un acto de virtud, no debemos hacerlo solo porque es un acto de virtud, sino porque estamos persiguiendo un bien, y si ese bien lo tenemos presente, entonces estamos haciendo un acto de bien, estamos persiguiendo un bien, y es lo que valoriza realmente nuestros actos, porque amamos el bien, ¿verdad? Lo mismo cuando detestamos el mal, cuando odiamos el mal. ¿Por qué? Porque lo detestamos, porque el mal está contra el bien, porque es enemigo del bien, por eso lo detestamos, lo combatimos y lo odiamos. Entonces, también la guerra santa, la guerra de Dios, también puede ser un bien si es hecha por amor a Dios, porque estamos defendiendo a Dios, como hacían los cristeros. O sea, ellos no combatían por odio, sino lo hacían por defender a Dios y a la iglesia. Entonces era un bien. Entonces no es el mal que era su aliciente, sino que era la persecución de un bien, la protección de la verdad. Entonces todas las virtudes, si nos fijamos bien, de alguna manera buscan la verdad o el bien fundado en la verdad. Así que no se puede, porque hay falsos bienes. Entonces, ¿cuáles los bienes que yo debo seguir? Los que son verdaderos, los que están fundados en la verdad de la fe. Por eso la fe es tan importantísima en la vida cristiana, que es la base de todo, porque yo no puedo saber dónde está el bien si la fe no me explica dónde está el bien, ¿verdad? No es lo que a mí me parece, lo que a mí me dicen, sino lo que Dios dice y lo que dice la iglesia. Entonces es el fundamento de todas las virtudes y toda la fidelidad a la gracia. Dios no nos da su gracia ahí donde está el error, o ahí donde está la mentira, ahí donde está el odio o el amor al mal. Ahí no está la gracia. ¿Cómo voy a saber yo que yo soy fiel a la gracia? ¿Es que yo soy siempre fiel a la verdad? ¿Es que yo soy siempre al bien conocido? Porque hay personas que uno les muestra el bien, como nuestro Señor les mostró a los fariseos, y no quisieron aceptar. Eso es prueba de infidelidad a la gracia. Entonces debemos también ser fieles a la verdad siempre. Y no, hay unos que no quieren ser infieles a la verdad, pero no quieren ser fieles a toda la verdad. Y ahí está otro problema, porque cuando yo no quiero ser fiel a toda la verdad, sino a las verdades que a mí me gustan, entonces yo estoy alterando la verdad. Y ahí se puede decir que yo también soy infiel a la gracia. O hay verdades que yo sé que existen, pero hay cosas que son más importantes que otras, porque son más buenas que otras, ¿verdad? Entonces, si una ama de casa está preparando la sopa y oye que su hijo se tuvo un accidente, ella no, si sigue haciendo la sopa, está ocupándose algo bueno, no es algo malo, pero le está dando prioridad a algo que es menos importante, y ahí hay un desorden, ahí hay un mal. Así que no basta reconocer la verdad, hay que tener el sentido de cuáles son las verdades principales, ¿verdad? Como hay personas, hombres de familias católicas que trabajan, que hacen bien sus deberes, pero siempre le dan más importancia a cosas secundarias, así por ejemplo a la diversión en lugar de decir el rosario, o a los paseos en lugar de que los hijos estudien el catecismo. El estudio de nuestra religión no es un consejo, es una obligación.
es el que no estudia bien su religión hace un pecado. Pero algunos no creen creen que el padre exagera y que no. Conocer nuestra religión no es un consejo, es un deber. Entonces debemos leer, las personas adultas no deben permanecer a un nivel de catecismo de niños, deben a estudiar, tener instrucción religiosa, que es más elevado, que es otro nivel, es un nivel para adultos. Entonces hay personas que dicen, yo no tengo tiempo, vamos a ir de paseo, vamos a hacer esto. Entonces no tienen sentido de las prioridades. Ahí se puede decir que hay una infidelidad a la gracia, porque ellos saben, o deberían saber, que primero está las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a respetar bien la ley de Dios? ¿Cómo voy a hacer bien mis deberes de familiares, de padre, de madre, etcétera? Si no conozco mi religión, no lo voy a hacer bien, ¿verdad? Es como alguien que quiere ejercer el oficio de doctor, pero no quiere ir a la universidad. Pues dirá, no es que no es igual. Sí, es igual, en cierto aspecto es igual, porque debemos conocer nuestra fe para poderla practicar. No basta la buena voluntad. Entonces, porque toda la bondad que podemos conocer necesita que sea ver si es verdad, si es verdadera bondad. Y cómo es que yo debo primero saber la verdad para poder saber dónde está el bien. Entonces esa verdad es fundamental, no basta la buena voluntad. Entonces la bondad y la verdad van de la mano en toda nuestra vida, y todas las virtudes están inspiradas en la verdad y en la bondad. Hay que tener, en esta época hay mucha gente que dice tener buena voluntad, pero no les interesa la verdad, y eso es un error. Y uno se puede ser realmente bueno cuando yo estoy tomando por buena una cosa que es mala. Entonces, ¿cómo voy a saber si una cosa es buena? Porque todos los males se nos presentan bajo apariencia de bien. Y cuando el demonio nos tienta, todo lo que nos dice, nunca nos dice, esto es malo, hazlo así. Es raro que el demonio haga eso. Él nos tienta bajo apariencia de bien. Pero ¿cómo voy a saber yo si él está diciendo la verdad? Pues buscando la verdad. La verdad, en cierto sentido, es anterior a la bondad, porque nosotros necesitamos conocer la verdad para poder seguir el bien, para seguir la bondad. Entonces debemos tener amor a la verdad. Y es lo que falta hoy. Hoy la gente ya no sabe qué es lo que es el amor a la verdad, el respeto de la verdad. Y dicen, no, lo que cuenta es que nos amemos, que nos respetemos, que tengamos buena voluntad. No es suficiente. Hay personas que se creen buenas teniendo amores prohibidos, ¿verdad? Porque una persona puede amar la mujer de su prójimo, un hombre puede amar la mujer de su prójimo y él la ama, pero es un amor ilícito, no es bondad. No es bien, es un falso bien, y eso es pecado. Entonces no todo lo que a mí me gusta es forzosamente un bien, porque yo puedo equivocarme en la elección de los bienes, y hay bienes que en realidad no lo son. Entonces es un mal. Entonces, pero no todo lo que cae bien, lo que gusta, es bueno. Bueno, a mí me gusta una cosa que está mal, o me gusta robar, o me gusta el bien del prójimo, entonces es un pecado, ¿verdad? Pero yo, para poder encontrar todo bien, necesito encontrar toda la verdad. Entonces hay que, porque si la verdad yo le quito un poquito, puedo distorsionarla completamente. Hay cosas que son verdaderas, pero si yo le quito un pedacito, todo se distorsiona y ya no tiene sentido. Entonces esa es la astucia de los herejes, ¿verdad? Los herejes, como Lutero decía, no, Jesucristo está bien, hay que seguir a Jesucristo, hay que seguir la Biblia, como no,
pero le quitó algo a nuestra religión y lo distorsionó todo. No, él dijo, no, es que la misa él estaba contra la misa, pero quitando la misa se distorsiona toda nuestra religión, ya no es ella. Entonces, así es, en todos los errores, así es, porque los errores siempre se muestran de una manera atrayente. Entonces, el liberalismo nos habla de que, bueno, la libertad, los derechos humanos, sí, pero ¿cuál libertad? Porque hay varios tipos de libertad, hay varios tipos de derechos, verdaderos y falsos. Y cuando uno sigue, si uno respeta la ley de Dios, se puede decir que ahí es uno libre, porque Jesucristo dijo, la verdad os hará libres. Quiere decir que si yo no sigo la verdad, soy esclavo del error. Así que el liberalismo engañaba a la gente, engañó y sigue engañando a la gente, haciéndoles creer que son libres. Pero pueden escoger el aborto, pueden escoger la eutanasia, pueden escoger 1000 cosas malas, pero ellos creen que es su derecho, que es un bien, que es justo. Bueno, pero todo eso está fundamentado en el error. Entonces, primero tenemos necesidad de la verdad para poder practicar la caridad, para practicar las otras virtudes. Así que eso está pasando hoy en la iglesia, que se nos habla de caridad, se nos habla de ecumenismo, se nos habla de paz. Es lo que el Papa siempre tiene en la boca, la paz. Pero la paz fundada ¿en qué? ¿En la verdad o en el error? Entonces hay que volver a la verdad de la iglesia, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que es muy bonito, es muy fácil hablar del amor, de la caridad, pero si no está fundamentada en la fe, porque la fe es la virtud que nos lleva a la verdad de Dios, es una virtud importantísima. Entonces es como un barco que no tiene timón, porque no sabe a dónde va. Entonces, para saber dónde ir, para saber qué amar, se necesita la verdad. Entonces, esa es la fidelidad a la gracia, no solo el hecho de amar de una manera ciega, sino una manera que esté dirigida por la verdad de Dios, por la verdad de la iglesia, por la verdad de siempre. Es el criterio. Entonces, si hay personas que dicen, es que bueno, la gracia a veces yo no la siento, yo no veo, yo no sé, no, eres fiel a la verdad, eres fiel a la bondad, primero a la verdad, y según la verdad, a la bondad. Eres fiel en todas las cosas, a la verdad, a las verdades primarias, más importantes, antes que las secundarias. Entonces, ahí se ve si tú eres fiel a la gracia. Puedes tú mismo saberlo en cierta medida, porque no es tan fácil. A veces San Pablo decía que ni él mismo se juzgaba a sí mismo. Sin embargo, podemos tener por lo menos una cierta noción, una cierta idea de que estamos portándonos bien o mal, ¿verdad? Entonces, tengamos esa preocupación de ser fieles a la verdad. No solo pensar en la diversión, no solo pensar en una cierta bondad humana, que hay personas que, por ejemplo, nunca quieren hacer molestar a los demás, nunca quieren, pero los dejan en su error. La verdad a veces molesta, a veces duele, a veces incomoda, pero eso no nos disculpa de seguirla, ¿verdad? Y si yo por practicar una pretendida caridad estoy oscureciendo la verdad, pues ahí puedo saber con seguridad que no es caridad, porque está en contraste con la verdad. Ahí puedo estar seguro. Hay personas que hacen consistir la bondad
solo en siempre hablar suavecito, en decir siempre las cosas que no molestan, en no hacer sufrir a nadie, y eso es para ellos el criterio de bondad. Pero no, la base, el criterio de la bondad es el fundamento de la verdad en todas las cosas. Si no, nos volvemos voluntaristas. Una persona que es voluntarista es la que da prioridad a la voluntad antes que a la razón, antes que a la verdad, antes que a la inteligencia, y es solo una cuestión de voluntad. Entonces, es que yo soy buena gente, yo no molesto a nadie. Entonces hay papás que nunca le llevan la contra a los hijos y que los hijos hacen todo lo que quieren, pero su papá es muy bueno, siempre les dice que sí. ¡Ay, qué buen papá! Un papá que a veces, no siempre, pero a veces les dice que no, y que aunque no les guste, y aunque los regañe, hay quienes dicen, es que es un mal papá, ese es muy regañón, es muy exigente, es muy perfeccionista, los hace sufrir, pobrecitos. No, es que no tienen noción de la verdad esas personas. Entonces, la verdad debe ser seguida de la caridad. Claro que sí, una vez que está bien puesto el fundamento de la verdad, entonces debemos hacer lo que pensamos, y ahí se ve que también somos fieles a la gracia, porque la verdad se pone en práctica. Entonces está bien que bonitas palabras, pero ¿dónde están las acciones? Entonces la iglesia se necesita que haya personas que den el ejemplo, y ahí se ve que yo amo la verdad, pues en mis actos se nota, ¿verdad? Entonces si yo digo que es así y después hago otra cosa, ahí se ve que yo no soy fiel a la verdad, no soy fiel a la gracia, ¿verdad? Porque Dios nos da sus gracias para ayudarnos a ser fieles a la verdad siempre. Entonces, si yo conozco la verdad de que Dios es infinitamente bueno, infinitamente amable, entonces naturalmente viene ese amor a Dios, ese amor, y es un amor de caridad. Está fundamentado en el dogma, en la fe de la Iglesia, en la enseñanza de la Iglesia de 2000 años. Esa moral que Jesucristo nos reveló, que nos enseñó, que esto es pecado, esto no se hace, esto sí se puede, esto está bien, esto está mal, es la ley moral, eso es una verdad. Pero si yo quiero hacer lo que me gusta porque yo tengo la impresión, es una impresión de que esto es bueno, no son con impresiones, es razones, es diferente la impresión y la razón. Entonces yo debo guiarme por razones más que por impresiones. Entonces si yo hago el bien que yo conozco porque es verdad, entonces ahí se puede decir que soy bueno. ¿Cómo se sabe si una persona es buena? Las personas que son buenas son las que siempre siguen el bien, pero la verdad es un bien, así que primero la verdad y después los otros bienes que la verdad nos muestra. Entonces si una persona es fiel a esas verdades, esos bienes, pues es una persona buena, ¿verdad? Entonces no es porque una persona me habla suavecito, porque es muy educada, porque es simpática, porque es agradable. O hay personas que son feas, pero que tienen una gran caridad. Y hay personas que creen que una persona ya es bella, es que eso es caridad. No, eso no es caridad, es una cualidad humana, pero no es caridad. La caridad no está ahí, eso es una cosa humana. ¿Dónde está la caridad? Es que yo siempre sigo la verdad y siempre sigo el bien. Y entre esas verdades y estos bienes que yo conozco, le doy preferencia a los más importantes. ¿Cuáles? Pues el amor a Dios, el amor a la verdad divina que precede todas las otras verdades y en la cual todas tienen su raíz. Es en la verdad divina. Yo amo la verdad
Pues sí, pero primero la verdad divina. Entonces, Jesucristo vino al mundo, nos enseñó, yo estoy seguro que lo que Él me dice es verdad. Porque Él es la verdad infinita, eterna, perfecta, sin sombras. Entonces, hay que amar a Dios porque es la verdad infinita, la verdad eterna, y amar a Dios porque es la bondad infinita. Y de ese amor a Dios, como dice Jesucristo, el amor a Dios y el amor al prójimo resumen toda la ley. Claro que sí. Entonces, pero el amor al prójimo siempre se inspira del amor a Dios. Entonces, una persona que está negando una verdad de fe, está negando la verdad divina. ¿Cómo va a practicar la caridad con el prójimo si está negando la verdad de Dios? Y por el hecho mismo está perdiendo la caridad divina. ¿Cómo la va a practicar con el prójimo? Que los herejes, los protestantes, los modernistas vengan a decirnos, es que nosotros tenemos caridad. Bueno, caridad si ustedes creen en la verdad de Dios, si creen en Dios, pero si están negando el dogma, si están negando verdades de fe, como hace el Papa Francisco todos los días, las pone en duda, dice cosas inquietantes para la fe de los fieles. Entonces, ¿cómo? ¿Eso es caridad? ¿Eso es fe? ¿Eso es fidelidad a la gracia? No. Y también tengamos sentido de las precedencias, ¿verdad? Porque hay cosas que son más importantes que otras. Hay cosas que pueden ser verdad, pero pasan en segundo lugar. Entonces, debemos tener sentido de lo que es más importante en nuestra vida cristiana, y lo secundario queda en segundo lugar. Así que yo le doy preferencia. O sea, hoy yo tengo la posibilidad de ir a pasear, yo tengo la posibilidad de ir a hacer esto, de oír películas, etcétera, pero no le doy tiempo a la oración. Entonces, además que las diversiones modernas, hay muchísimas o casi todas que son de temas que no están bien, ¿verdad? Que hacen daño, entonces que no son buenas, que hay que escoger qué tipo de diversiones, porque hay algunas que están mal. No todo está bien. Hay gente que no sabe discernir por qué esta película está mal. ¿Por qué? Porque no tienen instrucción cristiana, no tienen formación católica, no tienen instrucción religiosa. Y ahorita hay problemas morales a muchos niveles de la vida humana que no son fáciles de explicar, porque esto está bien, porque esto está mal. Y si no tienen formación, pues no van a poder distinguir. Y van a ver películas malas y van a decir, no, es que esto está muy bien, es muy interesante y es muy artístico. Y no quieren distinguir que la Iglesia Católica no está por todo tipo de arte. El arte que está permitido es el arte que es moral, que no lleva al pecado, porque hoy, según el concepto moderno, el arte puede ser de cosas las más horribles, más inmorales posibles, y ese no es arte cristiano, es un arte pagano, es un arte prohibido. Pero la gente hoy es el arte por el arte, y entonces ya no distinguen lo que está bien y lo que está mal. Entonces hay música que es mala, que tiene un mensaje malo, que dice cosas inmorales, que lleva al pecado, que instiga el pecado. Los pecados contra el sexto mandamiento y otros. Entonces esa música está prohibida, no se puede oír. O algunos juegos que hoy ven los niños que solo instigan el odio, la crueldad. Y los papás, completamente atontados, no se les ocurre, ante la evidencia, que eso está mal, ¿verdad? Y que se acostumbra a los niños a la violencia, a la crueldad. Y bueno, eso no son sentimientos cristianos, la violencia y la crueldad. Y entonces tengamos siempre presente que en todas las cosas debemos buscar la verdad y el bien,
Y a veces lo logramos por nosotros, a veces nos logramos nosotros mismos encontrar muchas verdades, muchos bienes, pero nunca encontraremos todos bien como debe ser, porque somos frágiles, porque somos hombres, porque somos pecadores, porque somos ignorantes. Por eso mismo Jesucristo, cuando vino al mundo, nos dejó su iglesia, para que la iglesia nos transmitiera su enseñanza, nos la explicara, y nos explicara qué hay en el mundo, qué está bien, qué está mal. Por eso debemos leer buenos libros católicos por buenos autores, no autores modernistas, no autores que se dicen católicos, pero que son herejes. Entonces, yo aconsejo siempre ir a las librerías de libros usados y buscar antiguos libros que fueron editados antes del concilio, con la aprobación, con el imprimatur de la iglesia, y que son una garantía. Entonces hay que formarse, porque el mundo cada día es más complejo, la situación del mundo cada vez más difícil, más compleja de entender, y entonces ¿cómo voy a saber yo si esto está bien? Ciertas cosas es más claro, pero hay ciertos detalles que a veces se nos escapan y necesitamos formarnos. Entonces, si yo soy fiel a la verdad antes que a la bondad, porque no hay bondad sin la verdad, ¿verdad? Entonces, una cosa no es buena si no es verdaderamente buena. Entonces, primero está la verdad, primero está el amor a la verdad, y después, sí, el bien que nos muestra la verdad, ¿verdad? No el bien que me muestra mi sentimentalismo. Es que a mí me gusta, a mí esa persona me cae bien, no me gustó la manera en que me dijo esto. Es puro sentimentalismo, solo son cuestiones epidérmicas, y no ven que no es cuestión de esas cosas. La verdad a veces no depende de eso. A veces hay personas que nos pueden decir la verdad, nos los dicen de una manera que no debería ser, puede pasar, de una manera que no es adecuada, que no es correcta, que no es educada, que no es caritativa, puede pasar, pero eso no hace que lo que esta persona está diciendo sea falso. A veces es verdad lo que está diciendo, pero es el modo que lo dice. Entonces, si yo, porque no me gustó la manera en que me lo dijo, entonces yo no lo acepto. Entonces yo estoy haciendo un acto de orgullo también. Entonces no nos busquemos como criterio de la verdad la manera en que nos dicen las cosas. No, ese no es el criterio de la verdad. A veces hay personas que dicen la verdad, pero no lo dicen como deberían decirla. Y a veces lo hacen mal, ¿verdad? Pero a veces la verdad tiene que lastimar. A veces no siempre se puede evitar que se nos digan las cosas y que que nos guste, ¿verdad? Entonces, como yo sé que estoy siendo fiel a la gracia, como yo sé que estoy en el buen camino, ¿eres tú siempre fiel a la verdad? ¿Eres tú siempre fiel al bien? Porque hoy la mentalidad moderna del mundo actual ya no es eso, ya no es la cuestión de decir, es que esto es verdad, esto no es verdad, no, es otra mentalidad. Todo está en saber si eso es una cierta bondad, pero es una bondad que no tiene fundamento. Y dicen, es que fulanito es buena gente, y me hace la sonrisa, y es simpático, y es agradable, y y esta persona es guapa, entonces está bien, a mí me gusta la gente así y debe tener razón. No forzosamente. No forzosamente. Hay gente que las personas más guapas son los que están en el cine, que en las películas, y bien sabemos que son las personas más corruptas que hay, que están más inmersas en el pecado, en la maldad. Pero son guapos. Sí, pero no, es que eso no es el criterio de la bondad. No es absoluto. Entonces, una persona es fea, no forzosamente es mala. Es que esa persona no me cae bien.
puede ser que no tenga todas las cualidades, pero no es el criterio principal. Es que está diciendo la verdad. Es que no me gusta la manera en que me lo dijo. Entonces, cuidado, es que la verdad tiene su valor por sí misma. La verdad tiene su valor por sí misma. Y los santos tenían muchos enemigos, porque como ellos seguían la verdad, tenían muchos enemigos. Y a veces los santos escuchaban a esas personas que los criticaban. Y decían, sí, porque cuando mis enemigos quieren hacerme daño, me dicen mis defectos. Y a veces dicen mis defectos que son verdaderos, pero me dicen para hacerme daño, pero me dicen verdades. Entonces los santos ponían cuidado en lo que decían sus enemigos de ellos. Entonces decían, es que él me dice que yo tengo este defecto, que yo tengo este defecto y este otro defecto. Y decían, sí, es verdad lo que está diciendo mi enemigo. No le doy la razón en todo, claro, porque está en un plan negativo, pero para hacerme daño, él está diciendo verdades. Entonces debemos a veces aceptar las críticas de las personas malintencionadas, ¿verdad? O hay personas que también critican a la iglesia y a veces dicen los defectos de los católicos y tienen razón. Lo que está mal es que con ese pretexto ellos ya no quieren hacer la voluntad de Dios y no quieren convertirse y no quieren portarse bien, pero bien que se aprovechan de ese defecto de los católicos, de ciertos fieles, incluso de ciertos eclesiásticos que se han portado mal. Siempre ha pasado, toda la historia, desde Judas, siempre ha existido. Entonces, pero eso no es una razón para no convertirse, para no ser hijos de la iglesia, para no obedecer a la iglesia, para aceptar la verdad de la iglesia. No es una razón. Pero para nosotros puede ser una razón para mejorarnos. Entonces, cuando alguien nos critica y lo hace con mala voluntad, con mala fe, a veces dicen la verdad. Por eso los santos escuchaban las críticas que les hacían sus enemigos con la más mala voluntad, pero decían, aquí lo dice porque debe ser verdad, hay algo de verdad, no todo, hay que ver, pero a veces hay mucho de verdad. Entonces cuando alguien quiere hacerme daño, se fija qué defectos tengo y cuáles son mis puntos débiles y me los dice o los dice a otros. Puedes también inventar. Claramente puede pasar que invente cosas, pero a veces dicen muchas verdades. Las personas que nos critican, puede pasar, así que ahí también se ve la fidelidad a la verdad. Es que no me gusta la manera en que me lo dijo y estoy ofendido, entonces me cierro y no oigo nada. Entonces eso es una actitud, la actitud del avestruz que mete la cabeza en el agujero y dice, el mundo no existe, yo estoy a salvo aquí. Entonces, esa es un error. Entonces, pidámosle a Dios siempre esa humildad, porque para aceptar la verdad hay que ser humilde. Por eso Dios es el ser más humilde que existe, porque es la verdad. Entonces, la Virgen María, el ser más humilde que ha habido en el mundo después de Jesucristo, porque ella siempre fue dócil a la verdad. No solo aceptar la verdad, sino ser dócil, porque yo puedo decir, sí tienes razón, pero después no hago las cosas, o me hago el despistado y no las hago bien. No basta aceptar la verdad, hay que ser dócil, hay que tratar de ponerla en práctica, y ciertamente pues nosotros no somos santos, podemos llevar más tiempo en conformarnos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros actos a la verdad. Nos puede llevar más tiempo porque pues tenemos muchos defectos, pero la Virgen María fue inmaculada desde el primer instante de su concepción. Ella no tenía defectos, era perfecta, y entonces siempre fue fiel a la verdad,
era como un sol de amor a Dios. Y ese es nuestro modelo, la Virgen María, su corazón inmaculado es un corazón fiel a la verdad y al bien, en todas las cosas, en todo momento, y sobre todo en el tener sentido de las prioridades, que es por ejemplo, en nuestra época de crisis de la Iglesia se necesita tener sentido de las prioridades, porque decimos, es que hay que obedecer al Papa. Sí, pero el Papa está al servicio de la fe. Entonces, esa es la prioridad. Entonces el Papa, no por ser Papa, puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Las recomendaciones que nuestro Señor le hace a San Pedro, si vemos cuántas veces le dice, apacienta mis ovejas, o sea, no es para que el Papa haga lo que quiera, la prioridad es la salvación de las almas, pero por medio de la fe. Entonces yo no puedo salvar las almas si yo estoy socavando la fe. Entonces, en la Fraternidad San Pío X, Monseñor Felé, el padre Smilberger, siempre dan preferencia, sí, es que el Papa, la obediencia, etcétera, se van a hacer modernistas poco a poco. Y ya si uno ve los escritos, los sermones que aparecen en la Fraternidad, están diluyendo la verdad. Que digan que no, pero sí, ya la están diluyendo, ya no son combativos, ya no. Yo abro la información de la Fraternidad en internet, los sitios de la Fraternidad, no denuncian los errores del Papa, no denuncian claramente, algunas cosas sí, pero no todo. Están metiéndole, como dicen, agua al vino, están diluyendo el combate a la verdad, están siendo infieles a la gracia, y que digan todos los días en los sermones muy espirituales, entre comillas, a los fieles, sí, sean fieles a su deber de Estado y que no se preocupen de esas cuestiones, que solo nosotros los padres vamos a hacer eso. No, los fieles también tienen derecho a la verdad, tienen derecho a la preservación de la fe, y cuando la fe es combatida, ellos también deben hacer algo, ¿verdad? Y no decir, no, nosotros solo ocúpense del deber de Estado, de ese deber de Estado estilo cartesiano, que solo consiste en actos, en matemáticas, pero no ven que la fe es mucho más que eso, y está atacada nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Este viernes tuvimos la fiesta de Nuestra Señora de los 7 Dolores. ¿Qué es lo que hizo tanto sufrir a Nuestra Señora? Ella que amaba, que era fiel a la gracia, entonces amaba a Jesús, porque Jesús, su Hijo, era la verdad eterna, hecha encarnada, la bondad eterna encarnada, y por eso ella sufrió tanto que lo persiguieran, que lo trataran mal, y ella sufrió muchísimo. Porque ¿cuáles son las personas que sufren más? Son las personas más buenas, porque aquel que es indiferente al bien, pues cuando le hacen daño al bien no siente, no le duele. Si somos indiferentes al bien del prójimo, cuando sucede una desgracia, decimos sí, bueno, pobrecito, pero no nos interesa. No nos toca el corazón, no nos hiere, no nos hace sangrar el corazón, no, porque no hay amor profundo. Entonces, son las personas que aman más, que son las que sufren más. Y la Virgen María, como amaba toda su vida, era Jesucristo, su Dios, su verdad encarnada, su bondad encarnada. Entonces no podemos concebir el dolor de la Virgen María, no lo podemos concebir. Además que una persona pura sufre más que una persona que no es pura, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tomo un alfiler y se lo clavo a una persona, como decía Santo Tomás, ¿verdad? Si yo le clavo un alfiler a un luchador, pues sí, le va a doler un poco, pero bueno. Pero si le clavo un alfiler a un artista o a un niño, pues le va a doler más, porque son más delicados, son más sensibles. Entonces,
a mí me duele la pasión de Cristo. ¿En qué medida? Es que eres sensible a la bondad de Dios, eres sensible al sufrimiento de nuestro Señor, que era Dios, que era bueno, que era infinitamente bueno. Entonces, porque amas, entonces sufres más. Entonces, si yo soy, que digo que tengo caridad, pero cuando le pasa algo al prójimo, o que soy tal vez duro con él de una manera innecesaria, a veces no es necesario hacer sufrir a la gente, entonces ahí entra la delicadeza cristiana para no ser duros con la gente sin necesidad, pero a veces sí hay necesidad, hay que tener claro también eso. Entonces el corazón inmaculado de la Virgen era un corazón extremadamente delicado, sensible, pero a la verdad, no a cualquier cosa, ¿verdad? Entonces era sensible a la ofensa que se echa a Dios, porque lo amaba. Eso lo hacía sufrir. Y como trataron mal a su hijo, como lo humillaron, entonces ella sufrió muchísimo. Pero en el fondo, porque ella era fiel a la verdad de Dios. Entonces, meditemos, sí, está bien compadecernos de los dolores de Nuestra Señora, pero debemos también ver las motivaciones. Y entonces queremos imitar su corazón inmaculado, debemos compartir sus motivaciones, sus motivos profundos. Ese amor a Dios, a la verdad increada, y a esa verdad que hoy es tratada con tanto desprecio y tan destruida en la iglesia, en el mundo. Entonces eso nos debería hacer sufrir, ver que las almas se pierden porque ya no tienen la verdad, y que no teniendo la verdad pues ya no tienen tampoco la verdadera bondad. Para ir a la bondad hay que pasar siempre por la verdad, es la condición. Entonces no nos hagamos ilusiones de una bondad sin verdad, que es falsa, que es un mal, no es bondad auténtica, una falsificación, moneda falsa. Así que pidamos a su corazón inmaculado que nos ayude en esta época a tener el sentido de la verdad, primero la verdad de fe, después las otras verdades que también cuentan, pero la verdad de fe es más importante que las verdades humanas, las razones humanas, los razonamientos humanos, que cuentan, pero son secundarios. Entonces, primero, las verdades de nuestra religión debemos salvarlas. Así que, si hay un mal grande en nuestra época, unos dicen, no, es que la gente es pobre, es que la gente sufre, es que hay enfermedades, es que hay guerras. No, el mal más grande actual de la humanidad es la ausencia de verdad. De la verdad de la fe, no de cualquier verdad, de la verdad de la fe, porque sin la verdad de la fe no podemos ir al cielo, entonces no podemos amar a Dios, no podemos dar gloria a Dios. Entonces no hay un mal mayor que la ausencia de verdad, porque la verdad incluye el bien, y para ir al bien hay que pasar por la verdad. Así que no nos hagamos ilusiones, pidamos a la Virgen María ese amor a su Hijo, porque era la verdad infinita, la verdad increada, y porque era la bondad infinita y la bondad increada. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu